En este caso se trata de la investigadora Fátima Monasterio de la Fundación Solón, a quien vamos a saludar primero. Fátima, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Santa Cruz. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias. En esta ocasión, bueno, usted sabe, amigo oyente, pues hemos estado los lunes ya desde hace, buena cantidad, ya unos 5 lunes creo, si no estoy mal, en que hemos estado conversando fundamentalmente de este tema que tiene que ver con la propiedad de la tierra desde diferentes enfoques, desde diferentes ámbitos. Y en esta jornada también particular, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a aprovechar a la investigadora Fátima Monasterio para conversar también sobre propiedad de la tierra y cambio climático, ¿no? Un elemento central también cuando hablamos, ¿por qué no?, del medio ambiente. Y para comenzar, Fátima, por favor, nos gustaría que nos pueda comentar desde esta perspectiva cómo de repente la propiedad de la tierra, el acceder, si se quiere, a la tierra, debería y debe implicar también responsabilidades, por ejemplo, medioambientales. ¿Cómo vemos el tema? ¿Cómo lo casamos, si se quiere también? Por favor, Fátima. Sí, muchas gracias por el espacio en este día tan importante para tomar conciencia del cuidado de la naturaleza. Sí, justamente, un poco a invitación del IPDRS junto con Juan Carlos Alarcón, hemos escrito un artículo que nos invita a explicar un poco la relación que existe entre la tierra, la propiedad de la tierra y sus usos con la crisis climática, porque nosotros hablamos de crisis climática entendiendo que es un término que se adecua mejor para referirnos a la magnitud y a las consecuencias del cambio climático causado por la actividad humana. Y partimos de que este es un fenómeno global, un fenómeno que no tiene precedentes, y tal como lo muestra el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, lo que está sucediendo, es decir, el aumento de la temperatura global, ya no podrá incluso revertirse durante siglos e incluso milenios. Estamos ante una emergencia climática y la diferencia con años anteriores es que la adaptación hoy por hoy muestra sus límites. Los científicos, por ejemplo, señalan que de sobrepasar el 1.5% de aumento de la temperatura global, las consecuencias serán devastadoras y muy difíciles de enfrentar y superar, ¿no? Entonces, si bien América Latina y en este caso Bolivia no son altamente responsables de la crisis climática, sí somos una región muy vulnerable a sus impactos, que se suma, digamos, a vulnerabilidades sociales y económicas que son previamente estructurales. En ese sentido, la tierra juega un papel importante en el sistema climático, porque después de los océanos, el suelo es el segundo sumidero de carbono natural más grande para capturar dióxido de carbono del aire. Y por tanto, la gestión de la tierra, el cómo la usemos, va a determinar en gran medida las condiciones que tengamos, buenas o malas, para enfrentar justamente las consecuencias de la crisis climática. Fátima, justamente entonces, cuando uno, por ejemplo, se pone a pensar en los últimos grandes conflictos o problemas, si se quiere, medioambientales en el país y particularmente en la zona de tierras bajas y aquí en Santa Cruz en concreto, por ejemplo, el tema de los incendios y el mismo crecimiento de la frontera agrícola, pues tiene que ver obviamente con el tema de la propiedad de la tierra y un modelo de desarrollo también que impera, y es algo que por ahí a veces hasta no hay gente que no quiere tocarlo el tema, pero es algo necesario, Fátima. Ciertamente, lo que tenemos que entender es que la crisis climática, incluido los aumentos en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos que mencionas, como los incendios forestales, ha tenido ya un impacto negativo en la tierra, contribuyendo, por ejemplo, a su desertificación y a su degradación en muchas regiones. Y la respuesta natural de la tierra a ese cambio ambiental inducido por el ser humano ha provocado lo que se llama un sumidero de gases de efecto invernadero. Estas emisiones
de gases de efecto invernadero son contabilizadas internacionalmente, y en el caso boliviano responden en un 81% a la deforestación para la agricultura y la ganadería. Por eso es que nosotros nos preguntamos quiénes son los actores de la deforestación en el país, y partimos en este caso por hacer un breve análisis de la estructura de la tenencia de la tierra para tratar de entender, igual en un contexto en el que sabemos que los datos no siempre están actualizados, no siempre son transparentes, ¿no? Pero lo que se tiene, digamos, como última información oficial al año 2022, es que de la superficie objeto de saneamiento en Bolivia ya se ha saneado un 91%. Y de esa superficie que ya ha concluido digamos, esos trámites de regulación agraria, un poco más del 28% corresponden a tierras fiscales, y el restante ya ha sido titulado o están en fase final de saneamiento y titulación a favor de los distintos tipos de beneficiarios que conforman esta estructura, ¿no? Ya sean tierras comunitarias de origen, tierras empresariales o medianas, comunitarias pequeñas, ¿no? Lo que sí me gustaría poner en relevancia es que 1/3 de la superficie del país ha sido identificada como tierras fiscales, es decir, estas son tierras de propiedad de todos y todas las bolivianas que son administradas por el Estado, y bajo esta categoría sabemos que se encuentran, por ejemplo, los parques nacionales, áreas protegidas, reservas y concesiones forestales, que no están disponibles para su distribución y que conforman, según los datos, algo más de 22 millones de hectáreas. Y por otro lado están aquellas tierras que durante el saneamiento se ha verificado la ausencia de derechos sobre las mismas, y que se acercan, digamos, a 4,5 millones de hectáreas. Sin embargo, llama la atención que en el último informe de rendición de cuentas públicas que hace el director nacional del INRA, señala que estas tierras disponibles para su distribución han sido ya repartidas más de la mitad, y se lo ha hecho en casi todos los casos, en un 95%, según lo señala, sin programas de asentamiento, es decir, sin que el Estado acompañe esta dotación de tierra con condiciones de gobernabilidad, con condiciones de acceso a los servicios básicos, de control de su uso adecuado, y por tanto, bueno, estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Creo que es muy importante saber y conocer justamente esa estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia para dar cuenta de quiénes son los actores, como decíamos, de la deforestación en el país. Y en ese sentido los datos también son sumamente alarmantes. Por ejemplo, el acumulado histórico de deforestación hasta el año 2000 era de 3,5 millones de hectáreas. Y en los últimos 20 años, bueno, del 2000 al 2021, la superficie deforestada a nivel nacional ha aumentado, superando los 8 millones de hectáreas. Es decir que en 2 décadas se ha deforestado un 120% más que en toda la historia del país. Esto es realmente alarmante, preocupante, y que incluso es más devastador el dato si observamos el comportamiento ascendente año a año de esta cifra. Por ejemplo, hasta el 2015 nuestro promedio anual de deforestación era de 180.000 hectáreas, y hoy por hoy estamos en las 273.000 hectáreas por año de bosques que son destruidos para utilizarlos en actividades agrícolas o ganaderas. Es decir, cada 4 años perdemos más de 1 millón de hectáreas de bosque. Esa es la situación actual en el país, ¿no? Y considerando, como decíamos antes, que Bolivia tiene, o le corresponde a Bolivia un 81% de estas emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación, un poco podemos concluir que la relación directa está en el modelo de desarrollo
que está basado, sobre todo en tierras bajas, en la ampliación de la frontera agrícola-ganadera. En ese marco estamos con Fátima Monasterio, investigadora de la Fundación Solón. En ese marco, entonces, es necesario repensar modelos, de repente políticas más que apunten, ¿no?, a justamente más al equilibrio, a buscar un equilibrio justamente a la hora de la producción, que obviamente es necesaria, pero necesitamos un mayor equilibrio. ¿Cuál es el papel de que debería en todo caso jugar el Estado de repente, Fátima, en ese sentido, además para cumplir con compromisos que se han adquirido, por ejemplo, en el marco de lo que es el Acuerdo de París? Totalmente. Por el contrario, más bien el gobierno boliviano sabemos que ha aprobado sistemáticamente un conjunto de normas dirigidas a viabilizar esta política económica de ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, y lo ha hecho a nombre de justicia social y seguridad alimentaria. Sin embargo, en los hechos, lo que se ha consolidado es este agroextractivismo, la extranjerización de la tierra y la sobreexplotación indiscriminada de los recursos naturales, de los bienes naturales comunes, a merced de un alto costo ambiental y sobre todo la persistencia de la desigualdad social. Porque si nosotros vemos los efectos que han tenido, digamos, distintas políticas, distintas leyes que ha puesto en vigencia en los últimos años el gobierno boliviano, nos damos cuenta que en realidad los grandes beneficiarios de estas normativas no han sido las personas que viven de la tierra, que realizan una agricultura familiar sustentable, equitativa, sino más bien los grandes empresarios en primer orden y en segundo orden las comunidades interculturales, ¿no? Recordemos, por ejemplo, muy brevemente la ley 337 que se denominó Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques del año 2013, que fue esa ley que conocimos como el perdonazo, ¿no? Y que justamente lo que hizo fue legitimar la deforestación y suspender la reversión de millones de hectáreas desmontadas ilegalmente, porque planteaba un perdonazo a quienes hubiesen desmontado áreas forestales en esa época, entre los años 1996 y 2011. Esta política de borrón y cuenta nueva se fue incluso resignificando con el tiempo, porque se fueron ampliando esos plazos de perdonazo. Y, por ejemplo, ahí si vemos los datos, los principales las principales hectáreas deforestadas ilegalmente pertenecían principalmente al sector agropecuario y agroindustrial, en un 66% al año 2013, por ejemplo, cuando se dio el primer perdonazo. Entonces, ahí vemos claramente que el principal actor, digamos, que fue beneficiado con esta política del Estado boliviano fueron los agroempresarios. Bien, tenemos justamente, y esto nos gusta, una consulta, Fátima, que nos llega por el WhatsApp. Bueno, son un par en realidad y te las voy a dar juntas porque tienen más o menos la misma línea quizás. Dice, a ver, tengo la percepción, por lo menos tiene la percepción esta oyente, de que el tema de propiedad de la tierra y cambio climático, dice, es una preocupación grande para las mujeres en el área rural y no tanto así para las mujeres en las zonas urbanas. ¿Es así? ¿Por qué se da esta situación? Y además consulta cuáles las limitantes también para que las mujeres accedan como propietarias a la tierra y cómo influye esto o impacta en el bienestar de ellas y sus familias. No sé, Fátima, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, ciertamente las mujeres rurales han sido una de las actoras, por decir algo, que sienten hoy por hoy de manera más grave los impactos de las políticas estatales que han ido en detrimento de justamente el adecuado uso de la tierra. Porque como decíamos, el problema es que cuando hay una distribución y de la tierra que no está seguida por un control estatal
que permita fiscalizar que esta tierra sea usada de acuerdo a su vocación productiva, lo que sucede es que se va generando la degradación del suelo, o sea, no es solamente la deforestación, sino que es una posterior degradación del suelo y desertificación. Y ahí las mujeres, como muchas veces sabemos que somos digamos, los pilares del hogar, en el sentido de que está en nuestras manos muchas veces asegurar, garantizar la alimentación de los hijos y las familias en general, son quienes más en el campo sienten estos efectos, ¿no? Entonces las sequías, la falta de disponibilidad de recursos hídricos, es una cuestión que afecta en primer orden a las mujeres rurales como un grupo vulnerable. Perfecto, entonces ya para ir cerrando, Fátima Monasterio, investigadora de la Fundación Solón, ¿qué podemos concluir y tal vez qué perspectivas también son importantes mencionar en torno justamente al tema de la propiedad de la tierra y el tema medio ambiente, el tema cambio climático, tomando en cuenta justamente estos elementos que ya nos mencionabas respecto, por ejemplo, al tema de deforestación? Sí, yo creo que podemos hablar de 3 conclusiones a grandes rasgos. El primero es que debe darse por concluido el proceso de saneamiento. O sea, hay un 9% de tierra todavía que está, digamos, en este proceso de pendiente de sanear y titular, pero sabemos que buena parte está paralizada por problemas de límites políticos administrativos, expansión de manchas urbanas, y lo que está generándose es una alta presión sobre los ecosistemas, porque las solicitudes para dotación triplican, cuatriplican la cantidad de tierra que hay disponible hoy por hoy para distribución. Entonces creo que el INFA debe revisar de manera urgente los mecanismos, los criterios con los que está distribuyendo la tierra para concluir el proceso de saneamiento, y principalmente, y esto es importante decirlo, es muy importante que pueda reconocer y concluir los pendientes agrarios que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no?, en sus territorios ancestrales. Y luego, la verificación del cumplimiento de la función económica social debe tener necesariamente un componente ambiental. Hoy por hoy, debido a la magnitud de la crisis climática, a los efectos que se sienten en el país y que generan enormes desigualdades sociales, de las cuales no nos recuperamos todos y todas por igual, es importante que digamos, este dispositivo jurídico que permite mantener o no el derecho propietario sea revisado con un criterio ambiental. Y finalmente, se deben pensar, el Estado debe pensar y elaborar e implementar políticas post-saneamiento de la tierra en Bolivia que garantice su gobernabilidad, su uso adecuado, compatible con la vocación que ésta tenga, y que permita también la construcción de un otro tipo de modelo de ruralidad posible que sea sustentable y equitativo, que fue justamente la gran promesa del proceso constituyente. Fátima, le agradecemos mucho el contacto telefónico, este enfoque también que nos permite justamente en este espacio hablar de la propiedad de la tierra y el tema cambio climático. Muchísimas gracias, Fátima, y hasta otra oportunidad. Vamos a aprovechar también este trabajo que realiza la Fundación Solón en torno al tema cambio climático y medio ambiente, por ejemplo, para poder abordar quizás en otro momento otros temas. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias a ustedes y a todos los radio oyentes. Un abrazo.